Muy buenas noches. La situación en la frontera con Venezuela se ha vuelto a agravar. Por eso nuestro invitado esta noche es el doctor Juan Francisco Espinosa, quien está al frente como director de Migración de Colombia de esta situación de crisis. Doctor Espinosa, muy buenas noches, gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué es lo que está pasando en la frontera, doctor Espinosa, y cuál es el antecedente de lo que está pasando? Muy buenas noches, Yamit, un especial saludo para ti y para toda esta lindísima audiencia. En efecto, ayer fuimos informados de una decisión unilateral del régimen de Maduro en donde determinó suspender el ingreso de venezolanos a su propio país. Esto quiere decir que a partir de hoy determinó que los venezolanos no podrían ingresar a ese país por la frontera con norte de Santander. Y entonces, en este momento, ¿qué pasa en el puente de Simón Bolívar, en la frontera ahí en Cúcuta? Eso inmediatamente genera un atrapamiento de venezolanos que estaban, digamos, en su turno de salida hacia Venezuela. Eso es un número superior a los 2.000 venezolanos. Eso implica que hemos debido tomar la determinación de suspender el tránsito de buses con venezolanos hacia norte de Santander, bajo la consideración de que no podemos colapsar esa zona de frontera, no podemos generar presiones adicionales en Villa del Rosario, Cúcuta y en general el departamento de norte de Santander. Y eso, por supuesto, también implica un incentivo hacia la irregularidad, hacia el paso por trochas e, infortunadamente, hacia la exposición de la vida por parte de la población migrante. Pero digamos, eso es en Cúcuta, pero el resto de la frontera, doctor Espinosa, Arauca, Guajira y las trochas. Es decir, lo que va a ocurrir es que todos los venezolanos que aspiran a regresar a su nación lo van a tener que hacer por trocha. Realmente nosotros tenemos 7 puntos formales de paso con Venezuela. Infortunadamente no ha sido posible establecer un paso permanente por La Guajira, por lo cual la concentración de los movimientos ha sido por norte de Santander y por Arauca. A este momento han salido un poco más de 100.000 venezolanos por estos puntos de control migratorio, en donde casi 47.000 han salido por norte de Santander, por estos puntos, y casi 20.000 por Arauca. Esta situación determina que solo podemos operar o permitir esa salida por Arauca y debemos cerrar y bloquear e impedir la movilidad de estas personas hacia Venezuela, por cuanto es bien sabido que hay organizaciones criminales de alta peligrosidad en esa zona y por supuesto no queremos que se expongan nuestros hermanos venezolanos. Mejor dicho, en este momento, doctor Espinosa, la frontera está totalmente cerrada. Ni colombianos que viven en Venezuela, ni venezolanos que viven en la frontera pueden venir a Colombia. Y a la inversa. Exactamente así es, Yamit. Nosotros, en medio de toda esta pandemia, hemos buscado unos mecanismos para mover personas en condición humanitaria, para mover, por ejemplo, muchachos que necesitan estudiar y que lo hacen en Cúcuta, en fin, toda una comunidad y un cosmos que debe circular, pero este tipo de determinaciones bloquean todas esas posibilidades. En este momento, doctor Espinosa, ¿cuántos venezolanos que estaban o que están en Colombia desean regresar a su país? ¿Cuántos? Tenemos un total de 1.764.000 venezolanos en Colombia con corte al 31 de mayo. De ese total, aún hay 40.000 de ellos que han expresado su deseo de salir, principalmente, por supuesto, ubicados en Bogotá, un número muy importante en el Caribe, que son 8.000 de ellos, y así distribuidos a lo largo del territorio nacional. Pero a ver, todos, el 1.700.000 que usted me habla, ¿todos en condición irregular? No, señor, ese es un muy buen punto. En este momento hay un 47% en condición regular, es decir, que son titulares de un documento que los habilita para estar en el país, e infortunadamente un 53% en condición irregular. Por eso venimos precisamente en lograr invertir esa proporción que se generó en el mes de octubre pasado, en donde es de la mayor conveniencia para el país y para los migrantes tener una mayor tasa de regularidad. Más migrantes en territorio nacional, pero que tengan un documento que acredite y permita su permanencia. Y mire, doctor Espinosa, ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia con esta pobre gente varada en la frontera?
no los reciben en su país, no los quieren en Colombia. Esa pobre gente, ¿de qué va a vivir el día a día? Esta es una situación, Yamid, absolutamente dramática, y es muy importante que no perdamos de vista que es una situación humanitaria, que es un dolor, que es un drama que viven miles de venezolanos. Estos venezolanos fueron expulsados de su país, y fueron expulsados de su país precisamente por la falta de alimentos, de salud, de condiciones mínimas. Vinieron a buscar oportunidades en Colombia, muchísimos han logrado establecerse con éxito y han salido adelante, pero también muchos no han logrado hacerlo. En ese sentido, lo que hemos seguido es trabajando con la cooperación internacional, con los gobiernos amigos, con los alcaldes, gobernadores y la comunidad, que muy generosamente ha generado apoyos permanentes. Prueba de ello, por ejemplo, de la decisión del presidente Iván Duque, fue el mecanismo jurídico que ha permitido darle la nacionalidad colombiana ya a casi 50.000 niños en condición de apatridia. Es decir, niños que nacieron y no tenían documento alguno que acreditara su origen. Ese es el tipo de ayudas que hemos venido generando y la forma como el país ha apoyado a una gente que está en una situación bastante calamitosa. Y la pregunta final, doctor Espinosa, ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia para atender humanitariamente a esta pobre gente que se está muriendo de hambre, de frío, sin techo, sin trabajo, sin alimentación? ¿Qué vamos a hacer? Yamid, tenemos toda una estrategia en donde estamos en procesos de inclusión laboral, en flexibilización laboral. Estamos en un proceso muy importante de inclusión de estas personas al sistema de seguridad social en salud. Los costos de apoyar a esta gente son enormes. Los costos de no poder hacer prevención con estas personas son aún más grandes. Entonces, estamos trabajando en toda una estrategia en donde, hay que decirlo, la comunidad internacional ha apoyado, pero necesitamos que apoye mucho más, que dicho apoyo se vea con mayor fortaleza, porque infortunadamente la situación en Venezuela, contrario a mantenerse más o menos estable, cada día se deteriora más. Y ya esta decisión de ni siquiera permitirles el ingreso a su propio país habla de lo terrible, de los padecimientos de este pueblo y de la indolencia de un régimen con su propia gente. Y hablando concretamente de cifras, doctor Espinosa, cifras, ¿de cuántos recursos dispone Cancillería, Migración Colombia para darle de comer y atender las necesidades mínimas de esta población? Yamid, fíjese que ese es un punto muy importante. Nadie estaba preparado para este fenómeno migratorio, como nadie estaba preparado para una pandemia, y menos la suma de ambas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Los recursos de las alcaldías en temas sociales han sido utilizados. La cooperación ha puesto unos recursos muy importantes, gobernaciones, alcaldías, todos hemos tenido que sumar. Entonces, aquí no hay un presupuesto único que uno puede decir, hemos gastado tanto por este lado. Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, y hay que decir que el sector privado nos ha dado la mano también, y la cooperación internacional ha puesto unos recursos generosos. Pero si uno mira al final del día quién ha pagado esta situación, sin lugar a dudas el pueblo más generoso ha sido el pueblo colombiano. Pues bueno, doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, muchas gracias por esta aceptación de la invitación que le hicimos, y le deseo mucha suerte, porque la situación evidentemente no es nada buena. Muchas gracias, Yamid. Aquí seguiremos trabajando con seguridad para nuestros colombianos y, por supuesto, con un alto sentido humanitario para esta población que está pasándola tan mal. A usted mucha suerte, doctor Espinosa, y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.